Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos ha concedido a través de la mano de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y estamos contentos para poder compartir una porción de la palabra. En esta oportunidad yo quiero hablar de un tema que yo le puse las últimas horas, y tal vez solo rápidamente para poder dar una pequeña introducción, tal vez sería oportuno hacerle a usted y hacérmela a mí también una pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos que nos quedaran pocas horas de vida? Realmente creo que sería algo bien complicado y también decisivo para nuestras vidas, de tal manera que creo yo que podríamos ser o tratar de hacer lo que tal vez hemos dejado por un lado, ¿verdad? Yo creo que mucha gente, y aún tal vez uno mismo, tendría que considerar las cosas que tal vez no ha arreglado, las cosas que están pendientes, los problemas que no ha resuelto, de tal manera que yo creo que sería unas horas que uno tendría que estar pues prácticamente pidiéndole a Dios hacer lo que tenga que hacer para irse de esta tierra. Pero yo no quiero hablarle tal vez de lo que puede pasarme a mí o a ti en 6 horas, sino que yo quiero hablarles del Señor Jesús, que Él estando en un calvario, en un suplicio, en un sacrificio, y que había sido prácticamente Él torturado por los romanos ya, Él en ese tiempo que le quedaba todavía, hizo una gran obra que a mí me sorprendió. Mi corazón es muy conocido por todos nosotros, pero déjeme acercarle un poquito el zoom a esta parte. Déjeme llevarle a la escritura. Mire lo que dice Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y a esto nos da un tiempo a nosotros en el cual el Señor pues ya estaba en la cruz, lo que para nosotros sería las 9 de la mañana. Y dice, y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Esto claramente era prácticamente era el cumplimiento de una escritura que estaba en Isaías capítulo 53, y que pues él ya el Señor lo había anunciado desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, el pueblo, la gente de aquel tiempo no se daba cuenta que Él era la palabra viva, era el cumplimiento de la profecía, y entonces tenemos que considerar que pues en medio de esto el Señor hizo algo bien hermoso, algo bien glorioso, que a mí me sorprende poderosamente. Y como les decía, que en Isaías capítulo 53 estaba ya mencionado esto, dice: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Y interesante, ¿verdad? El Señor sabía la hora a la cual venía, sabía cuál era su papel en esta tierra, sabía que venía a hacer la voluntad de su Padre y que venía a cumplir el propósito de él a esta tierra. Pero nótese, entre ellos estaba que Él iba a cargar con todas las iniquidades de nosotros. Eso es algo bien hermoso y precioso que nosotros debemos de considerar, es saber que el Señor fue el que cargó todas nuestras iniquidades en esa cruz. Ahí Él pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado, pero Él hizo esa sustitución y se colocó Él en la cruz por nosotros. Es una obra poderosa, gloriosa, portentosa, que nosotros debemos de considerar en este tiempo, que realmente es algo que nosotros debemos valorar. Y tal vez para alguien que me escucha que todavía no le ha abierto su corazón a Cristo, yo quiero decirte que el tiempo que estamos viviendo es apremiante, y yo creo que la misma situación que estamos viviendo todos nos hace meditar un poquito en qué va a pasar. Pero yo quiero decirte una cosa: no importa lo que pase, si tu vida está asegurada con Cristo, ya la hicimos. Entonces yo te invito a ti que tal vez no has abierto tu corazón a Cristo, que consideres el tiempo que estás viviendo, porque esta es una oportunidad que Dios está dando para arrepentimiento, una oportunidad que está dando para que todavía muchos entren a esta salvación tan hermosa y gloriosa.
Pero también, de alguna forma, también nosotros como hijos de Dios tenemos que considerar que también Dios está de alguna forma trabajando para limpiarnos, para purificarnos aún más, para que cuando Él venga nosotros nos podamos presentar delante de Él sin nada de lo cual nos tengamos que avergonzar. Bueno, mire el verso 12, sí, mire lo que sigue diciendo. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Interesante este pasaje, porque note usted que aquí estaba escrito que él iba a ser colocado en medio de transgresores, en medio de gente malvada, gente que pues tenía, ahí sí que, ¿cómo decirle? Era justo pues el castigo que venía sobre ellos. Y entre esa gente iban a colocar a un hombre que no había cometido pecado en esta tierra. Iban a colocarlo a nuestro Señor en medio de dos ladrones que realmente ellos eran culpables, pero él era un hombre justo. Pero note usted que dice ahí que él intercedía por esos transgresores. Y yo quiero decirle una cosa, aún estando el Señor en ese castigo, aún ahí podemos ver la misericordia de Dios grande y poderosa para nosotros. Entonces, note, se cumplió la escritura de lo que estábamos leyendo anteriormente. Pero avancemos un poquito. Miren, Mateo capítulo 27, verso 39. Dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Qué interesante, ¿verdad? Miren, note usted que a pesar de que la gente de alguna forma no entendía quién estaba en esa cruz, sin embargo, ni se apiadó del castigo que le estaba dando a un hombre que ellos lo tenían por culpable, pero era un inocente, era un justo. Pero la gente no comprendió el tiempo que estaban viviendo, ni la oportunidad que se estaba escapando de sus manos. Aquella gente no pudo valorar a aquel hombre que les había predicado por 3 años y medio y que les había mostrado la mano y el poder de Dios para sus vidas. Gente incluso tal vez que recibió beneficios de él, que recibió milagros de él, que recibió sanidad de él. Sin embargo, en este momento se ve a la gente por ahí que sinceramente lo empiezan a él a insultar, empiezan a ellos a señalarlo, e incluso la forma en que se dirigen a él. Dice aquí, tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Mire qué tremendo esto. Ellos querían de alguna forma que Jesús mostrara su poder en la cruz. Y sin embargo, el Señor estaba mostrando su poder en ese lugar. Sí, Dios estaba mostrando a través de su Hijo su poder. Porque ¿quién puede aguantar un sacrificio tan terrible como el que el Señor pasó? ¿Quién puede pasar ese castigo como Él lo sufrió? ¿Quién puede soportar esa cruz? Solamente Él la pudo soportar. Solamente Él pudo pasar ese castigo que nos salvó a nosotros y nos rescató. Y esta gente que lo tuvo ahí sí que delante de sus ojos, esta gente que vio milagros, que supo de grandes prodigios, no pudo entender el tiempo que estaban viviendo. Era un tiempo en el cual el Hijo de Dios había manifestado al Padre en esta tierra, sin embargo, no lo pudieron identificar. Y sin embargo, en este momento, ya cuando Él está en la cruz, aún lo pasan insultando. ¡Qué tremendo! Imagínese usted que a veces nosotros, cuando a veces la gente nos puede insultar, cuando la gente incluso nos puede menospreciar, y tal vez estamos bien de salud, no nos pasa nada. Sin embargo, cuando alguien nos hace algo de eso, golpea fuertemente nuestro corazón y a veces nos sentimos, y a veces tal vez podemos hasta llorar porque tal vez nos menospreciaron, nos desecharon, nos insultaron, dijeron algo que no era cierto. Nosotros, no, mire, esas cosas duelen. Pero yo quiero decirle una cosa, a pesar que el Señor estaba recibiendo y viendo todo eso, Él soportó eso, porque estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Y no solo la voluntad de su Padre, sino porque, mira, nos amó a nosotros.
y estaba dando su vida por nosotros. Entonces me llama la atención que todo lo que Él tuvo que pasar en esa cruz, no solo fue el sufrimiento de estar clavado en esa cruz, de estar ahí con una corona de espinas, estar desnudo delante de toda la gente. No solo fue eso. La gente misma lo injuriaba. La gente misma lo insultaba. Pero el Señor ahí estaba, cumpliendo un propósito del Padre. Y ahora podemos ir viendo un poquito más adelante esto, porque me interesa que avancemos. Miren, Mateo capítulo 27, verso 43 dice: en Dios confía que le libre ahora, si Él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Porque cuando yo miraba esto, trataba de comprenderlo, que estando el Señor en esa cruz, ahí en ese sufrimiento, los otros dos que sí eran culpables, los otros dos que sí eran responsables de lo que habían hecho y que pues tal vez le estaban dando su justo castigo a ellos. Noten lo que ellos están diciendo, porque aquí dice: y en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Eso quiere decir que los dos estaban injuriándolo en ese momento. Eso quiere decir que los dos, se puede imaginar que ellos pues estaban pagando el precio de su pecado, estaban pagando el precio de sus crímenes y todo lo malo que pudieron haber hecho, estaban pagándolo ahí. Pero imagínense, viendo a alguien que no era pecador, viendo a alguien que no era un criminal, viendo a alguien que no era culpable, ellos lo estaban injuriando. Y yo creo que nosotros debemos de considerar, hermano, que imagínense aquellos que de alguna forma están en una situación de esas y sin embargo, a pesar de lo que están viviendo, no se arrepienten. No dicen: bueno, de veras, nosotros somos culpables y este hombre es inocente y él está sufriendo, pero por ser justo, y nosotros por ser, déjeme decirlo así, por pecadores. Déjeme pararme un momentito en esto, porque yo creo que estos dos ladrones nos puede dejar a nosotros una bonita enseñanza en esta noche. ¿Cómo es que alguien, estando en un sufrimiento tan terrible, un sufrimiento de muerte, porque esa crucifixión era para muerte? Entonces note usted que dos personajes que prácticamente están destinados a la muerte, no se arrepentían de sus malas obras, sino lo que hacían es que injuriaban a aquel que era santo, a aquel que era justo. Y estando en ese sufrimiento, no se arrepentían de su dolor, no se arrepentían de su pecado, no se arrepentían de lo malo que habían hecho. Al contrario, de alguna forma sacaban fuerza en medio de ese sufrimiento e injuriaban al Hijo de Dios, injuriaban a nuestro Señor. Entonces yo me ponía a pensar que lamentablemente, tal vez no puedo decir que sean ladrones, pero yo quiero decirle que hay gente que a veces sufriendo no abre su corazón a Cristo. Que a veces Dios pone delante de ellos gente que ha dado testimonio de un verdadero Hijo de Dios, pero ellos, a pesar de su sufrimiento, a pesar tal vez de una enfermedad terminal, no abren su corazón. ¿Qué pasaría ahí? No sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que su corazón estaba muy endurecido. Y yo creo que estos dos en este momento, sus corazones estaban endurecidos porque de alguna forma no entendían lo que estaban viviendo, ni sabían quién era el que estaba a la par de Él. Pero lamentablemente así también en este tiempo, ahora nosotros vemos gente que lamentablemente en medio de sufrimiento no se arrepiente de sus pecados. En medio de su dolor no se arrepiente. Déjeme pararme un poquito más en esto. Yo creo que lo que estamos viviendo en este tiempo es Dios hablando para dar oportunidad a aquellos que no le conocen. Y aunque podamos estar bien y tal vez, gracias a Dios, tal vez no contagiados ni enfermos por este virus, pero yo quiero decirte algo. Realmente nosotros tendríamos que en este tiempo recapacitar de nuestras vidas. Y se lo estoy diciendo así, recapacitar de nuestras vidas, tanto nosotros como cristianos, como aquellos que no han abierto su corazón a Cristo.
Porque este es un mensaje para todos. Aquí todos estamos pasando por el mismo valle, pero cómo lo toma cada quien, esa es la diferencia. Porque alguien puede, en este caso, viendo lo que se avecina sobre la tierra, viendo las circunstancias que está viviendo el mundo y todavía de las cosas que vienen sobre esta tierra, podría estar considerando que es el momento de recapacitar de sus caminos y poder considerar que Dios tiene misericordia y que todo aquel que se acerca con un corazón arrepentido, Él es amplio para perdonarlo. Eso podríamos nosotros considerar, pero también podríamos considerar que dentro de nosotros como cristianos es el tiempo también de que recapacitemos de nuestras vidas y considerar las cosas que hay que arreglar para poder presentarnos delante del Señor. Pero quiero hablarle tal vez a alguien que está ahí postrado, tal vez en su cama, que tal vez está enojado con Dios y tal vez le ha echado la culpa a Dios por lo que le está pasando. Y yo quiero decirle que Dios tiene una oportunidad para usted, porque Dios sí es bueno y es misericordioso. Y si en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios está sanando, Dios lo puede sanar y lo puede levantar de ahí. Porque hemos visto milagros en este tiempo. Hemos visto aún incluso hermanos que se han enfermado, pero Dios los ha levantado en su bendita gracia y misericordia. Han pasado crisis, pero Dios los ha sostenido y los ha puesto en pie para manifestar su gloria y manifestar su poder, dando testimonio que Dios es vivo y Dios es real. Y entonces nosotros debemos de considerar entonces que al igual como estos ladrones, hay gente lamentablemente que a veces estando en un sufrimiento no abre su corazón. Y yo invito a aquel que no ha abierto su corazón y que ha desechado a Dios, considere el tiempo que estamos viendo. Considere que esto nos va a llevar, hermanos y amigos, a una situación complicada en la tierra, que el único que nos puede librar de ello se llama Jesucristo. Y yo te invito a que tú te acerques a Él y le abras tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Entonces póngale atención a esto, porque aquí en la escritura de Mateo capítulo 27 dice que los dos lo estaban injuriando. Miren qué tremendo. Los dos ahí se estaban burlando de él, qué tanto le decían. Y el Señor, usted se puede imaginar a nuestro Señor ahí con ese sufrimiento, en esa cruz ahí, y viendo a aquellos dos que no entendían el castigo que estaba sobre ellos. Y es más, les voy a decir una cosa, no entendían lo que a ellos les esperaba después que partieran de la muerte, porque lo que estaban pasando, si ellos no se arrepentían, el sufrimiento posterior iba a ser más severo, más duro. Pero note usted que eran los dos. Eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención que dice Mateo 27, que eran los dos ladrones los que lo injuriaban. Bueno, ahora vayamos un poquito a Lucas, porque Lucas nos amplía un poquito más este panorama también. Miren lo que dice Lucas, capítulo 23, verso 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado ahí, le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire qué interesante, porque aquí ya no hablan los dos, aquí ya solo habla uno. Aquí está diciendo que uno de los malhechores que estaba colgado ahí, le lanzaba insultos. Y note usted que entonces el otro como que se cayó. El otro cayó su boca, el otro de alguna forma, déjeme pensarlo así, empezó como que a recapacitar. Dijo, no, esto no está bien, que este hombre siendo justo, nosotros aquí estamos por nuestros delitos y pecados, pero este hombre nada ha hecho y aquí está en medio de nosotros. Yo creo que el otro ladrón, no sino el otro, ya empezó de alguna forma a recapacitar. Por eso es que aquí ya no se le menciona, solo se menciona uno. Solo se menciona uno. O sea que ese era más duro que el otro. Ese era el jefe del otro. Es el que lo guiaba. No, pues no dice la Biblia eso. Uno de los malhechores que estaba colgado ahí le lanzaba insultos. Mire esto. Diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fuerte, ¿va? Mire qué chulo.
Mire qué tremendo, porque esto es parte del corazón humano, de cómo piensa en medio de las necesidades, en medio de los dolores. O sea, ok, está bien, tú eres el Cristo, sálvate para que yo pueda creer que eres el Hijo de Dios, que eres el ungido, ok. Pero ¿sabes qué? De una vez, pues sálvanos a nosotros también, sálvame a mí, sácame de aquí. Y yo creo que era una irresponsabilidad de este hombre estar hablando de esa manera. Bueno, y claro, imagínense que si lanzaba insultos al Señor Jesús, eso también ya era muy delicado. Pero a que él quisiera que alguien lo librara siendo culpable. Miren, aquí no es tanto el que él lo bajaran de la cruz y se fuera tranquilo porque se hizo un gran milagro. No, ¿sabe qué es lo más tremendo esto? Que aquí se notaba que él no tenía ni una pizca de arrepentimiento de todo lo malo que él había hecho, de todo lo que él había hecho por saber por cuánto tiempo en su vida. Y ahora él quería sencillamente que alguien que tenía poder de Dios viniera y lo bajara de esa cruz, sin hacerse responsable de sus hechos, de sus actos. Y yo quiero decirle una cosa, Dios sí da tiempo. Y Cristo da oportunidad para el arrepentimiento. Pero si algo tenemos que aprender nosotros es arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. No solo sencillamente recibir los beneficios del Evangelio y no ser responsable de las cosas que nosotros hacemos, porque esto es lo que estaba haciendo este hombre, siendo irresponsable con lo malo que había hecho. Y bueno, el Señor, gracias a Dios, ni lo escuchó, ni hizo nada a favor de él. Bueno, sí estaba haciendo, pero él no lo entendía, porque el hecho que él viera al Hijo de Dios, el hecho que viera al ungido de Dios ahí en esa cruz, era para que él dijera, ¿y por qué sufre tanto si no ha hecho nada malo? ¿No cree usted que él se tenía que haber puesto a pensar diciendo, y que no tiene por qué estar aquí, ¿por qué no dice nada? ¿Por qué no se opone? ¿Por qué no viene y dice algo en contra y se pone a pedir justicia? Era el Cordero de Dios. Era el Cordero de Dios que venía a pagar el precio por nosotros. Y él sabía que esto era parte del plan divino de Dios para su vida y para nosotros. Entonces, yo quiero decirle una cosa. Dios sí está llamando al arrepentimiento. Y Dios quiere que todos entren a la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Y yo creo que lo que estamos viendo en este tiempo precisamente es parte de ello. No solamente que se puede pensar como que esto, qué preocupante es, qué complicado. No, Dios está hablando y dando una oportunidad para arrepentimiento a todos. Bueno, entonces note que este hombre realmente era un irresponsable. Estando en ese sufrimiento, él no se puso a pensar en la deuda que tenía, ni siquiera se puso a pensar en la deuda que tenía con la sociedad de aquel tiempo. ¿Cuántos males y cuánto daño pudo haber causado a diferente gente? No sabemos. Pero si estaba en ese lugar, y dice la Biblia que eran ladrones, pues yo creo que habían hecho bastante. Y era su castigo, ¿verdad? Ok, entonces, pero ahí está el Señor oyéndolo. Noten ustedes que el Señor, estando en esa cruz, estando en ese sufrimiento, ahí está oyendo todo eso. Y él no se quejaba. Él no decía, Señor, ¿por qué me tratan así? Los que están aquí y los que están allá, porque tanto eran los que estaban a la par de él como los que pasaban junto a él. Y perdónenme, como les decía al principio, duele el corazón cuando a uno lo desprecian. Duele en el corazón cuando a uno lo desechan. Pero aquí el Señor, a pesar de todo el sufrimiento físico que estaba viviendo y las potestades que se venían sobre él, y aún en las injurias que le hablaban, él aguantó, soportó por amor a nosotros. Bueno, y eso de alguna forma Isaías 53:3 nos da un poquito de luz. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción,
y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Mire qué tremendo, ¿vale? Definitivamente el Señor, mucha gente de aquel tiempo no lo pudo apreciar, no lo pudo estimar. Y murió ante sus ojos, sufrió ante sus ojos. Y muchos, puedo decir casi todos, no pudieron reconocer quién era Él. Como dice la escritura del Señor Jesús, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Tremendo, ¿verdad? Era su pueblo, era su gente, y esa su gente no le pudo reconocer, no lo pudo apreciar, no lo pudo estimar. Es más, lo crucificaron. Y esto de Isaías es bien tremendo, porque de alguna forma nos muestra realmente todo lo que el Señor estaba pasando en esa cruz. Y déjeme llevarle el versículo 6 de este mismo capítulo. Miren lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mire qué tremendo, que cayera la iniquidad de todos nosotros. O sea, perdónenme, había un sufrimiento físico extremo. El Señor estaba desangrándose en esa cruz. Se estaba debilitando su cuerpo. La gente lo injuriaba, la que pasaba ahí cerca de la cruz lo injuriaba. Los dos ladrones que estaban ahí, al principio los dos lo estaban de alguna forma injuriando también. Y él, aparte de todo esto, habían potestades que se venían sobre él. Oh, qué tremendo el sacrificio de nuestro Señor. Realmente, hermanos, mis palabras son muy pocas para poder explicar todo lo que Él vivió ahí. Pero que Él, estando en ese castigo, estando en ese tormento, a pesar de los que le estaban injuriando cerca de Él cerró su boca. Cerró su boca. Como aquel cordero que callado va al sacrificio. Así fue nuestro Señor. No discutió, no alegó, no sacó pancartas, no hizo marchas en contra del gobierno. No, Él hizo la voluntad de su Padre, hizo la voluntad del Padre por amor a nosotros. Y ahora podemos nosotros ver ese gran sacrificio, Señor, reflejado en muchas vidas que se han salvado, muchas vidas que han creído en ese sacrificio y en ese milagro que Dios hizo al rescatarnos a nosotros por haber pagado el precio de nuestras iniquidades. Perdóneme, usted sabe muy bien que hay tres niveles: la transgresión, el pecado y la iniquidad. Pero note que Él pagó hasta lo último, la iniquidad. O sea que pagó por aquella gente que se mantuvo y en el pecado lo practicó y no se arrepentía. Por eso el Señor pagó el precio. Yo quiero decir algo un momentito aquí, y quiero decirlo para todos, para tanto nosotros como cristianos como para los inconversos. Dios ha pagado el precio por nuestras iniquidades. Pagó el precio de ellas. Cuando nosotros no entendíamos el camino que llevábamos, cuando nosotros no entendíamos lo que Dios tenía preparado para nosotros, cuando nosotros no entendíamos nada de eso, el Señor ya había pagado el precio. Cuando nosotros pensábamos que la libertad que teníamos y estábamos en un camino de iniquidad, cuando nosotros no entendíamos que el camino de muerte que llevamos, el Señor ya había pagado el precio y la oportunidad para que nosotros fuéramos rescatados de esa vana manera de vivir. Pero así es de nuestro Dios. Ahí estaba en esa cruz. Y porque sabía que iba a repercutir grandemente su muerte, ahí Él soportó esa cruz. Pero yo quiero llevarte ahora a esto, a la iniquidad. Si el Señor ya pagó, ¿por qué vamos a caer en una iniquidad? Vaya, no lo pongamos tan alto la meta. Bueno, no es meta eso, pero esa situación. ¿Por qué vamos a llegar a una iniquidad? No, yo creo que nosotros debíamos de actuar en el momento que viene la tentación.
en el momento que podemos transgredir. En ese momento hay que recapacitar y en ese momento hay que echarnos para atrás para no ser lo malo, sino que hay que hacer lo que es agradable delante de Dios. Y nosotros tenemos que parar y decirnos: Señor, el precio que tú pagaste por mí es grande, es poderoso. No hay precio que se pueda ajustar a lo que el Señor hizo. No hay en esta tierra. Y por eso es que nosotros debemos de considerar que esto que el Señor hizo al pagar las iniquidades, oiga, de todos nosotros, ya no hay por qué estar pecando. Él ya pagó el precio. Nosotros ya no debemos ser esclavos del pecado, porque Él pagó el precio y nos hizo libres del pecado a través de su sangre, y no solo ahora de su sangre, sino también nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos escapar y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Déjeme avanzar otro poquito. Cuando este ladrón que leímos anteriormente estaba injuriando al Señor y pidiendo que lo salvara a él, y bueno, él pidió prácticamente por él y por su compañero, ¿verdad? Entonces, miren, note usted que realmente aquí vemos algo bien importante. En Lucas 23:40, mire lo que dice. Pero el otro le contestó. Por eso le decía, mire, el anterior verso decía que uno de ellos le injuriaba. Entonces yo le decía, el otro se quedó como calladito, considerando realmente su vida. Entonces mire lo que pasa aquí. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, fíjese el otro, imagínese usted cómo lo pudo haber reprendido ese hombre ahí. Mire, yo me atrevo a decir que ahí estaba sucediendo un gran milagro. ¿Por qué? Porque estos hombres estaban destinados a morir y ya sus cuerpos también ya estaban débiles. Pero note usted que ese hombre agarra fuerza yo sé que las únicas fuerzas que pudo haber venido ahí son las de Dios, y empieza a reprender al otro y le dijo: ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Fíjese qué tremendo. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Entonces este hombre, este ladrón, si se puede decir buen ladrón, ¿verdad? Y porque ahí ya su corazón ya está, ya fue tocado, ya empieza a cambiar. Este hombre ya empieza mire cómo es Dios, ¿va? Porque Jesús no abrió su boca, enmudeció y no dijo nada. Pero mire, este hombre lo empieza de alguna forma a defender. Así es Dios. Cuando nosotros, hermano, a veces no entendemos los caminos del Señor, y que tal vez a veces nos hicieron algo malo y nosotros venimos y levantamos nuestra mano para buscar justicia, a veces tal vez debemos de considerar si no es que Dios quiere utilizar a alguien para defendernos. Pero muchas veces nuestra humanidad se deja guiar porque pues me ofendieron y porque yo soy fulano y tal, entonces yo tengo que ver cómo me defiendo y cómo hago ver mi buen nombre. Bueno, está bien, no hay problema, pero el mejor hombre de esta tierra, el hombre, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, Dios mismo, note usted que no abrió su boca y ahí estuvo en la cruz. Sin embargo, este ladrón ya empezó a cambiar su corazón y empieza a defenderlo. Tremendo, ¿verdad? Y empieza a reprender al otro. Y yo digo, en poco tiempo ya empezó a reprender. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ya empezó como que a manejar las cosas que son de Dios. Y mire qué dice el verso siempre de este capítulo, solo que el siguiente. Y dice: y nosotros a la verdad, justamente, y ella se dio cuenta que ahí sí era, ya ellos no tenían que estar reclamando tanto, porque sí era justo, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Mire qué tremendo, güey. Entonces este hombre ya, déjenme decirles, su corazón ya estaba siendo cambiado, ya había sido, y tal vez yo creo que ya se había arrepentido. Y mire lo que le dice a este hombre: nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. O sea, él ya consideró que por qué estaba ahí era por todo lo malo que había hecho. Él ya recapacitó
Él ya reconsideró su vida. Él sabía, este ladrón sabía que él no podía juzgar a Jesús, porque él no había hecho nada malo. Mire cómo es eso, ¿verdad? Cómo Dios, hermano, permite que un hombre estando en ese sacrificio ya, puedo decir yo, a pocas horas de que muera, resulta que viene y se arrepiente. Oh, qué tremendo. Ok, mire esto, entonces ya déjenme para ir avanzando un poquito más y poder ministrar. Entonces a mí me llama la atención que este hombre ya empezó a analizar su vida, empezó a analizar lo que había hecho y que ahora tenía delante de él, o pues cerca de él, o a un lado de él, a alguien que no había hecho nada malo. Y él dijo, no, esto está raro, déjeme decirlo así, esto está raro, porque el otro que está ahí injuriándolo y yo somos culpables, pero este justo nada malo ha hecho. Y ella se dio cuenta que Jesús era una persona totalmente diferente. No era normal, no era común. Bueno, Jesús nunca fue normal ni común, él fue muy diferente a todos los hombres. Por eso la gente se admiraba de él. Por eso la mujer samaritana se admiró de él, porque el trato que él le dio no fue como lo de todos los hombres. O sea, el Señor era diferente, actuaba diferente, no era como los hombres de aquel tiempo. Ok, mire lo que dice el verso 42. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, paremos un momentito aquí, porque esto fue lo que me golpeó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, ¿cómo está Jesús en ese momento? Está en un sufrimiento, hermano, terrible. Se está desangrando, está perdiendo fuerza, su cuerpo natural lo está perdiendo. La gente que pasa cerca de la cruz se burla de él. Pues uno ya porque otro ya recapacitó, el otro ladrón lo injuriaba, pero él permanecía ahí calladito. Ahí estaba. Y cuando ve, óigame esto, cuando Jesús está en ese castigo, cuando Jesús está en ese sufrimiento y ve un corazón que ya está arrepentido, un corazón que ya reconoció sus hechos, un corazón que se arrepiente de lo malo que hizo, él, déjeme decirlo así, él deja por un momento todo su sufrimiento y déjeme decirlo de esta manera y lo voltea a ver y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que me impresionó a mí. Como un hombre, bueno, pues yo le digo así, pues, pero el Hijo de Dios, estando en ese castigo, saca fuerzas para poder atender al hombre que no tenía esperanza. ¿Cómo es el Señor? Que a pesar que al principio lo injuriaba también junto con el otro, ahora viene él y ve que su corazón se arrepintió, ve que él ya está arrepentido de los hechos que hizo, y entonces lo ve y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, esto me impresionó a mí, me golpeó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios, no, mire, a veces hay gente que se queja, que dice que Dios no la escucha. Hay gente que a veces dice que Dios, pues, no puede ponerle atención a ella. Y a veces hasta mismos cristianos. Y yo quiero decirle algo. Aquí nos muestra el Señor que realmente, hermanos, el Señor en medio de este sufrimiento puso atención a la necesidad de aquel que no tenía esperanza. Yo quiero decirte algo en esta hora. Si tú crees que no tienes esperanza,
si se ha estado muriendo tu esperanza, si tú eres hijo de Dios y tú crees que Dios no está en este asunto, yo quiero decirte que Dios está en este asunto y que Dios va a guardar a su pueblo y que Dios hará cosas grandes en medio nuestro. Porque Dios, si en este caso, aquel hombre que pues al principio lo injuriaba y ahora que su corazón ya se arrepintió, Él saca fuerzas para decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que lo pudo atender aún en medio de lo que ella está padeciendo. Y yo quiero decirte algo más. Cristo ya no está padeciendo. Cristo no está en la tumba. Cristo tampoco está enterrado. Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y si Él en esta condición auxilió a un ladrón que no tenía esperanza, ¿tú crees que ahora el Cristo glorioso no te puede extender su mano? Yo te digo que sí. Dios te puede extender su mano. Y si tú has perdido la esperanza, yo quiero decirte una cosa. Dios es poderoso para rescatarte. Dios es poderoso para levantarte. Dios es poderoso para sostenerte. Así que esta situación que está viviendo el mundo actualmente, que no te dé pesar, que no te dé tristeza, que no mengues tus fuerzas en este tiempo, sino que fortalécete en el Señor, porque Dios sí tiene cuidado de aquellos que le buscan, aquellos que tienen su corazón sensible, porque saben que el que está cerca de Dios es un Dios poderoso. Y si auxilió a este ladrón, que sí era culpable, pero que su corazón se arrepintió, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros, que somos sus hijos y que hemos creído en Él? Así que yo te digo una cosa, no pierdas la esperanza, no pierdas tu ánimo. Cristo no está en la cruz, no está en una tumba, no está enterrado. Cristo ha resucitado y está a la diestra del Padre. Y Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de su iglesia, Él tiene el control de sus hijos. Él sabe cómo nos va a guardar en medio de todo esto. Él sabe muy bien cómo va a ser nuestro camino hacia Él. Así que nosotros debemos de confiar en Él y no dejar que este ambiente que está envolviendo al mundo venga a menguar la esperanza de vida, venga a menguar la esperanza de una salvación gloriosa y poderosa que el Señor nos ha regalado. Así que yo le digo en este momento, lo que Dios quiere es que nosotros realmente aprovechemos este tiempo para examinar nuestros corazones, nosotros como hijos de Dios, y poder librarnos de todas las cosas que no son agradables a Él. De las cosas que incluso tal vez Dios ya las pidió y nosotros tal vez neciamente no las hemos entregado, pero que Dios ahora en medio de todo esto quiere que nosotros recapacitemos. Porque yo quiero decir una cosa, definitivamente nos lo están predicando, nos lo están enseñando, que Él viene pronto y que el encuentro con Él, pues tenemos que estar guardados integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Integralmente tenemos que estar preparados. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces yo te digo una cosa. Si tú, que tal vez te han predicado de Cristo y lo has desechado, a ti que te han llegado mucha gente, tal vez incluso tu propia familia, amigos, o sencillamente gente cristiana que te ha evangelizado y siempre lo has desechado y tal vez te has burlado, yo quiero decirte una cosa. Este tiempo que hay sufrimiento sobre la tierra, también hay esperanza. Y la esperanza se llama Jesucristo. Bueno, déjame ir terminando para poder orar después. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, verso 30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Sí? Dios es bueno. Si lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros malos caminos.
Miren, fíjense que qué tremendo, porque Él es un Dios soberano y lo que Él quiere es un corazón de arrepentido. Y esa es la instrucción que Él nos da a través de su palabra. ¿Cómo tú puedes salir adelante en medio de toda esta situación? Arrepintiéndote, poniéndote a cuentas con el Señor, entregándole a Él lo que Él de antemano ya te había solicitado. Y tal vez tú, tal vez por tu corazón que a veces no habías comprendido, tal vez lo sigas reteniendo, pero ahora Él dice que se arrepientan, que se arrepientan. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esto lo hago para gente que tal vez, aunque le han predicado, ha desechado el Evangelio, ha rechazado al Hijo de Dios. Pero también quiero hablar y decirle esta palabra a aquellos hijos de Dios que se alejaron y que se desviaron del camino del Señor y que ahora en este tiempo tal vez les ha embargado la angustia, la preocupación. Y yo quiero decirte una cosa: si Jesús auxilió a aquel ladrón, ¿no crees tú que si tú te arrepientes también te va a auxiliar a ti? Te va a auxiliar. Tú que te alejaste del Evangelio, tú que te peleaste con Dios, tú que tal vez te peleaste incluso con la autoridad de tu iglesia, ¿no crees que es el tiempo de regresar? ¿No crees que este es el tiempo de recapacitar y decirle: Señor, lo que tú dejaste escrito en la palabra se está cumpliendo? El tiempo es final. Y déjeme, como le puse yo al tema, las últimas horas. ¿No cree usted que también nosotros estamos viviendo las últimas horas sobre esta tierra? Y que nos falta poco tiempo. Y que es el momento de que nosotros recapacitemos y enmendemos todo lo que no hemos hecho bien, para que podamos darle lugar al Hijo de Dios en nuestros corazones. Así que yo te dejo esta invitación. Si tú quieres abrir tu corazón a Cristo, es un buen momento. Ahí donde estés, ahí donde puedas estar, ahí solamente dile: Señor, yo me arrepiento y vuelvo a tus caminos. Perdóname por haberme alejado, pero hoy regreso a mi casa, regreso a ti. Y si tú, ahora que estamos viendo este momento, Dios te ha hecho recapacitar porque antes no lo habías hecho y tal vez nunca habías abierto tu corazón a Cristo, yo creo que este es el momento. Y tú puedes ahí en tu corazón y expresar con tu boca, decirle: Cristo, entra en mi corazón y habita en mí. Limpia mis pecados, lávamelos con tu sangre. Yo creo en ti. Y el Señor va a escribir tu nombre en el libro de la vida y Él te guardará. Así que déjame terminar y déjame orar para poder ministrar esta palabra con la ayuda del Señor, para que podamos nosotros aprovechar el tiempo que estamos viviendo. El tiempo en que, mire qué tremendo, ¿verdad? Mientras muchas cosas escasean, para nosotros ha venido una abundancia de palabra. En el momento que el mundo está preocupado por tal vez incluso qué comer, qué vestirse, yo quiero decir una cosa: Dios nos está revistiendo a nosotros y nos ha estado dando de su alimento exquisito para que nosotros estemos fortalecidos y podamos salir victoriosos de esta tierra. No así como que derrotados, no, sino con un pueblo victorioso, porque Él es el que nos sostiene. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, déjame orar. Padre y Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche yo me acerco a ti. Me acerco por tu bondad y tu misericordia, Padre. Agradeciéndote, Señor, por toda tu bondad y tu misericordia que has tenido con nosotros. Y yo te ruego, Señor, que aquellos que han estado, Señor, en medio de una situación adversa, incluso en medio de una enfermedad, yo te ruego, Señor, que les auxilies y les ayudes a aquellos que han estado ahí suplicándote, Señor, añorando un milagro, añorando una sanidad. Señor, en tu bendita gracia y misericordia, llega hacia ellos, Señor.
Tócales en el nombre de Jesús, muéstrales el propósito que tú tienes para con ellos en este momento. Lleva un mensaje, Señor, de esperanza a ellos, de una fortaleza por medio de tu Santo Espíritu. Pero también te ruego, Señor, por aquellos que se alejaron de ti, aquellos, Señor, que se apartaron de tus caminos, pero que ahora en este tiempo, Señor, están recapacitando, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que ahorita están abriendo sus corazones, están diciendo: yo vuelvo a la casa, vuelvo a mi hogar. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que los libres del mal, que los apartes de aquellas cosas que los alejaron de ti, Señor, aquel engaño de las tinieblas, aquella confusión de las tinieblas, Señor, aléjalos de ellos, para que ahora, Señor, en este tiempo puedan recibir lo que proviene de ti y puedan gozarse juntamente con nosotros de las cosas maravillosas que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Pero también te pido, Señor, por aquel que está abriendo su corazón al Señor por primera vez. Yo te ruego, Señor, que tú le bendigas, Señor. Yo te ruego que le visites. Yo te ruego, Señor, que lo sostenga. Yo te ruego que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, Señor. Permite que en este tiempo venga una fortaleza sobrenatural a él, venga la unción de tu Santo Espíritu y lo sostenga, y él pueda conocerte como ese Dios glorioso y poderoso que tiene cuidado del necesitado, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, glorifícate en esas vidas, Señor, que abren su corazón para ti, que se entregan a ti, Señor, y que vienen al redil tuyo, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora, creyendo en el tiempo que estamos viviendo, y es el tiempo, Señor, en que tú vas de salvar a muchas vidas, Señor. Muchos serán rescatados, Señor, porque es el tiempo final que estamos viviendo, Señor, y te damos gracias por este tiempo que nos ha tocado vivir, Señor. Un tiempo tal vez de confusión, Señor. Un tiempo, Señor, de ataques, de enfermedades y todo. Pero sabemos que tu mano poderosa nos sostiene, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.